Ayin Suja Guayjecuna Panaicuna, muy buenas y cordiales tardes. En esta ocasión tenemos a un invitado de lujo, al ingeniero Francisco Sagasti, expresidente de la República del Perú, en calidad de expresidente del Congreso y, por lo tanto, presidente interino de nuestro amado país. Muy buenas tardes, ingeniero Sagasti. Qué gusto tenerlo en este humilde medio de los pueblos de la patria hirviente del Perú profundo. Mucho gusto tenerlo, ingeniero Sagasti. Muchas gracias por la invitación, señor Parra, y a todos los oyentes de Atos Pueblo. Gracias. Ingeniero, acá tenemos, y discúlpeme salir un rato de pantallas, mostrar en la página web, en el link del peruano, una norma que nos parece injusta de mayo del año 2025 de este año, del Congreso de la República, que resuelve, ¿no? Que declara haber lugar a la formación de causa penal contra, bueno, obviamente usted, el expresidente del Congreso y ex jefe de Estado, Francisco Sagasti Hausler, por comisión de delitos, y el fondo del asunto de esta norma del jueves 15 de mayo, casualmente hoy día también es jueves, bueno, por cambiar a mandos policiales y al ex jefe del comando de las fuerzas policiales, de la Policía Nacional. Sus palabras, por favor, ingeniero. Mire, muy sencillo. Durante mi gobierno cumplimos exactamente la Constitución y las leyes vigentes en ese momento. Y la Ley General de la Policía permitía usar uno de dos procedimientos para la renovación de cuadros y la renovación específicamente del comandante general. Uno era el procedimiento regular, por el cual uno tenía que escoger, es decir, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior tendrían que escoger entre los tres que tenían más alto rango en el escalafón. Y luego había otro procedimiento que se llamó extraordinario, en lo cual simplemente se decía de que en caso de que se escoja como comandante general a una persona de menor rango en el escalafón, todos los que los precedían en el escalafón serían pasados al retiro, a disponibilidad. Bueno, en base a esa norma, utilicé el segundo procedimiento, pasamos al retiro a 18 generales y tenientes generales de la policía para nombrar al nuevo comandante. Cabe decir dos cosas que son muy importantes. En primer lugar, se ha aducido de que esta renovación extraordinaria no procedía. Sin embargo, el actual Congreso, a fines de 2022, pasó una nueva ley específicamente eliminando de la Ley General de la Policía la posibilidad de una renovación extraordinaria de los cuadros directivos. Lo que quiere decir es que si tuvieron que pasar una ley para cerrar esa posibilidad, es obvio que existía anteriormente. O sea que ese primer punto indica de manera muy clara que el Congreso reconocía que el presidente de la República, refrendado por el ministro del Interior y bajo su recomendación, estaba perfectamente capacitado y tenía la facultad de cambiar y pasar al retiro a estos 18 generales. Valga la pena añadir que de esos 18 generales habían 15. Hay un general, había uno de ellos que fuera de esos 15 había estado en cuidados intensivos en UCI durante un mes por la pandemia y se había recién incorporado, con lo cual era muy, muy difícil, dadas las circunstancias que estábamos viviendo, que este general pudiera hacerse cargo o continuar en el cargo de comandante general de la policía. El resto, los otros 15, tenían o acusaciones de violación de derechos humanos, acusaciones e investigaciones por peculado,
por corrupción, por compras indebidas, por violación de derechos humanos o habían sido repuestos por orden judicial después de haber sido pasados al retiro. Esta era la realidad que encontramos y por lo tanto, después de evaluar claramente la situación que vivíamos y la hoja de servicio de estos 18 generales, pese a que había 3 que no tenían cuestionamiento, era, de acuerdo al ministro del Interior, no tenían las cualidades para ejercer el cargo de comandante general. Entonces, permitiéndolo la ley y habiendo problemas con las personas anteriores en el jalafón, nombramos al nuevo comandante general. Sobre eso no hay ninguna duda. Sin embargo, el Congreso, a pesar de escuchar con toda la claridad mis descargos y demostrar de que se actuó conforme a la Constitución y a las leyes vigentes, decidió, por razones que evidentemente no tienen ningún sentido, el no solamente intentar inhabilitarme, que no logro conseguir los votos, pero sí dar paso a una acusación penal. Y en eso es lo que me encuentro por el momento sujeto a responder y queda aproximadamente unas 6 semanas antes de que el Ministerio Público se pronuncie sobre esta situación y plantee si hay lugar o no hay lugar para un juicio penal. Llama Esa es poder... la situación, señor Parra. Gracias, ingeniero Sagasti. Llama poderosamente la atención que en base a las leyes, la Constitución Política del Perú, en su artículo 167, declara al presidente de la República como el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Ello parece que está relativizando el Congreso. Y también llama poderosamente la atención, ingeniero Sagasti, que Vizcarra, usted, Betsy Chávez y todo aquel que no sea el común denominador, que no sea fujimorista, pasa por esto de las acusaciones penales del Congreso, ¿no? ¿Alguna observación política al respecto, expresidente? Mire, en primer lugar hay una observación legal. La propia Constitución dice que el presidente es inimputable. O sea que, además de eso, no recuerdo el número del artículo, pero el presidente no es responsable penalmente por los actos políticos, como fue este caso. O sea que es otro absurdo. Ahora, ¿cuál es la intención? Yo creo que al margen de otras personas, yo no quiero referirme al resto, pero en el caso mío, me parece que hay una cierta inquina, hay una cierta animosidad, hay un cierto sentido de no sé qué cosa, francamente llamarlo, que buscan inhabilitarme, buscan desacreditarme, cuando toda la ciudadanía es testigo de la manera que hemos conducido el gobierno de transición y emergencia. No hay uno solo de mis ministros que tenga investigaciones y menos aún acusaciones por actos indebidos o por corrupción. Ni uno, y menos yo. Entonces han tenido que buscar algún pretexto absurdo, sin considerar lo que dice la Constitución y las leyes, para tratar de sacarme de carrera política o, entre comillas, castigarme. Yo he declarado que no voy a ser candidato ni a la presidencia, ni al Senado, ni a la Cámara de Diputados. O sea que es francamente una pérdida de tiempo de todas las personas involucradas si es que el objetivo es sacarme de carrera. Claro, claro. Sí, también lo dijo en una presentación del libro, somos testigos de ello. Tuvimos la oportunidad de conocerlo ese día. Y bueno, señor ingeniero Sí. Sagasti, expresidente, eh, ¿qué opina sobre esta situación de la generación Z, los jóvenes que han salido a protestar contra la reforma previsional, principalmente del sistema privado y nacional de pensiones, llámese AFP y ONP? ¿Y qué opinión le merece estos actos de protesta que se han dado, bueno, después de junio de este Mire, año? la protesta es mucho más amplia.
Mire, la protesta es mucho más amplia. Y no es tanto el tema de las AFPs, aunque es uno adicional. El tema central es la inseguridad, el miedo, las extorsiones, la escasez de oportunidades, la reducción de los presupuestos públicos para salud, para educación, la creación sin ton ni son de universidades públicas en lugares en los cuales es imposible crear una universidad de calidad, y lo que están haciendo es ampliar las maneras de engañar a los jóvenes. O sea que la protesta tiene muchas motivaciones. Y como le digo, quizás la principal es ahora la referida a la inseguridad, el sicariato, las extorsiones, los robos, el narcotráfico, la minería ilegal, todas las actividades ilegales que desgraciadamente están penetrando, gracias en gran medida a la inacción del gobierno y a la acción que están tomando en el Congreso para reducir la efectividad y limitar el uso de la ley para impedir todos estos, digamos, descalabros, todos estos comportamientos ilegales y criminales que estamos viendo. Correcto. Ingeniero Sagasti, bueno, usted hizo mención también del tema de la problemática de las extorsiones y la delincuencia común desbordada. Bueno, obviamente que no se puede trabajar ni tener un desarrollo económico sin vida. Hemos visto videos impactantes de lo que pasa en el transporte público, también noticias de los medios de comunicación de señal abierta y las redes sociales, valga la redundancia. Ingeniero, en una ocasión usted comentó desde el lado económico que, bueno, siendo realistas, no podríamos alcanzar el desarrollo de China en este contexto de la economía mundial. Por favor, quisiera que nos explique para toda la audiencia, con un lenguaje llano, dado que usted tiene una formación académica sólida, para que se puedan esclarecer sobre esta realidad. Mire, yo creo que el problema no es alcanzar el desarrollo de China, el desarrollo de Estados Unidos, de Europa o de cualquier otro lugar. El problema es satisfacer las necesidades básicas de todos los peruanos y peruanas, y sobre todo aquellos que son los oyentes de su programa en diferentes partes de nuestro país. Yo creo que durante demasiado tiempo ha habido un abandono de las regiones más apartadas de nuestro país, y había un cierto nivel y una dinámica muy compleja de desprecio y resentimiento que hace prácticamente imposible el que trabajemos en conjunto. No hay forma alguna de salir adelante en ninguna parte del mundo si no hay un mínimo de paz, de tranquilidad y de cohesión social que permita que todos y cada uno de los peruanos y peruanas en todo el territorio nacional tenga las mismas oportunidades de imaginar, escoger, diseñar y realizar su proyecto de vida. Y las desigualdades tremendas que tenemos en nuestro país entre diferentes partes del territorio hacen necesaria una reorientación de las actividades del Estado para privilegiar la educación de calidad, la prestación de servicios de salud en todo el territorio, el apoyo a las personas más necesitadas, y todo esto en el marco de sentirnos seguros. Como usted ha dicho bien, señor Parra, libre de extorsiones, de asesinatos, etcétera. La responsabilidad del Estado, antes de pretender ser como Estados Unidos, como China, como Europa, es dotar a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de esas mínimas facilidades, esas facilidades básicas, de esa posibilidad, empleando los recursos del Estado, eliminando exoneraciones tributarias que benefician a unos pocos, y usar los recursos del Estado no para enriquecerse,
no para aumentar el sueldo de los congresistas y otras personas, sino básicamente para destinarlos a la provisión de servicios básicos necesarios a toda la población. Esa es la única manera en que podremos usar esa extraordinaria riqueza de recursos que tenemos, nuestra diversidad biológica, diversidad de tierra, diversidad de suelo, diversidad de fuentes de agua, diversidad de fuentes de energía, diversidad de pesquería, diversidad de minerales, etc. Y además de nuestra diversidad étnica y cultural, de la cual debemos sentirnos orgullosos. Pero eso requiere un Estado y una política con una visión inclusiva de todos los peruanos, que desgraciadamente no la tenemos ni en el Ejecutivo, ni en el Congreso, ni en otras instituciones del Estado en la actualidad. Ingeniero, usted como hombre formado en conocimiento e innovación para la transformación social, como titular de cátedra de la UNESCO y también de la Universidad del Pacífico, bueno, ¿no? Vemos que en estos últimos años, bueno, al menos los ciudadanos nos damos cuenta de ello, que lo social se está yendo, se está desplazando, se está relegando, ¿no? Se está evitando, ¿no? En el fondo del asunto. ¿Qué tan importante es para usted el tema de la inclusión social en materia laboral, en materia económica, en materia de emprendimientos conocidos como MIPES o pymes en otros lados? ¿Qué tan importante es para usted ese enfoque? Mire, es fundamental, pero yo iría un poquito más allá. Tenemos en este momento a un 70% de nuestra fuerza laboral, de las personas que trabajan, en una condición que se denomina informales, entre comillas. Y yo lo pongo entre comillas, señor Parra, porque ahora el término informal ha perdido su significado. ¿Qué quiero decir con esto? Un empresario establecido con una gran empresa que tiene a un 20, 30, 40% de la planilla en negro, sin beneficios, es informal. También es informal el señor que en una esquina, en cualquiera de las ciudades de nuestro país, está vendiendo caramelos, ese es también informal. Lo que estamos viendo es que, dada la situación actual, es muy, muy difícil para la mayoría de personas en edad de trabajar y sobre todo a los jóvenes que no han tenido una buena formación, acceder a un empleo estable. ¿Qué es lo que hacen? Buscarse, recursearse, como se dice en criollo, tratar de mantenerse con un trabajo, trabajando en 2 o 3 sitios a la vez, con trabajos intermitentes, en fin, en condiciones a veces de explotación, o emprender, tener su propio emprendimiento, como usted ha dicho, pero sin contar ni con apoyo del Estado, de información, de recursos, de capacitación, en fin, eh, están enfrentando una serie de carencias y dificultades, incluso aquellos que se generan su propia chamba, su propio puesto de trabajo, que es un buen número de peruanos, lo hacen individualmente o en pequeños grupos. Mire usted, cada vez que yo salgo a dar una vuelta por el territorio nacional. Acabo de regresar de Arequipa, hace poco estuve en el centro, también en el norte, o cuando me paseo yendo de un lado para otro por diferentes partes de nuestra ciudad, de la metrópolis que es Lima, y veo el enorme esfuerzo que hacen la mayoría de peruanos y peruanas por tener su pequeño puestito, por poner su lugar donde venden comida, venden jugos, donde dan algunos servicios y todo. Veo el enorme esfuerzo que hacen los peruanos y peruanas para ganarse la vida. Y yo creo que la manera de enfrentar el problema que usted ha planteado no es tanto tratando de formalizar, entre comillas, todo, sino dándole un apoyo técnico, financiero, de información, facilitando la vida
aquellos peruanas y peruanas honestos y trabajadores y emprendedores que se generan su propio puesto de trabajo, sea ya individualmente, en familia o en pequeños grupos. Poco a poco, con programas de asistencia técnica, de formación gerencial, información sobre mercados, información sobre proveedores, financiamiento, iremos apoyando a estos emprendedores para que poco a poco vayan mejorando la calidad de sus servicios y productos, y no solo eso, sino ampliando su ámbito de acción, trabajando en conjunto y mirando también, como ya muchos lo han hecho, los mercados en el exterior. Pero eso requiere una nueva manera de pensar en cómo apoyar a ese 70% de peruanos y peruanas que se generan sus propios puestos de trabajo, sus propias maneras de ganarse la vida. Correcto. Ingeniero, vemos también, señor Sagasti, que, bueno, hay otro punto que preocupa. Otro punto que preocupa en el Perú es el tema de la violencia política que se está dando en las redes sociales, ¿no? Vemos que hay cada vez más intolerancia y usted ha hablado de esta inclusión entre peruanos, de esta comprensión y mancomunidad entre todos los peruanos. Parece que, y lo hemos tratado en nuestros programas antes de conocerlo, que hay dos Perús, ¿no? Es un Perú demasiado ligado al exterior y un Perú discriminado, ¿no? Un Perú eh, que vive apartado, ¿no? Dentro de esa lógica, expresidente Sagasti, disculpe ser emocional con la pregunta, usted es más racional que emocional tal vez, ¿le duele el Perú tal y como está? Por supuesto, yo creo que nos duele a todos, pero me parece que su planteamiento, si bien es correcto, es un poco simple, la situación es mucho más compleja. No tenemos dos Perús, tenemos un montón de Perús, una gradación de Perús de diferente tipo, muy distinto. Tenemos, por ejemplo, eh, productores de café en la zona del antiplano, en la zona del Sierra, que producen un café maravilloso en pequeña escala y lo exportan a Japón, lo exportan a todo el mundo. Viven en el interior de nuestro país, viven en nuestras regiones más productivas y a veces difíciles, pero tienen conexión con el mundo exterior. Lo que quiero decir es que lo que tenemos no es dos Perús, tenemos una gradación de muchísimos Perús. Desgraciadamente, por razones de carácter cultural, lo que no tenemos es una forma de mirarnos entre estos diferentes Perús con respeto, con aprecio, con conocimiento, con interés, con cariño, para ponerlo de una manera real. Lo que tenemos a veces, él es ligeramente distinto que yo, entonces, no, con este señor, no. Y mire, no es una discriminación entre un grupo y otro grupo, es este discrimina a este discrimina al siguiente, y usted como yo, que hemos viajado por nuestro país, se da cuenta de todas estas formas de discriminación, que lo que hacen es generar, por un lado, esa dinámica que mencioné de desprecio y resentimiento entre un grupito y el otro y el siguiente. Lo que tenemos que hacer es acabar con eso y reconocernos todos los peruanos y peruanas con los mismos derechos, con las mismas obligaciones también, con las mismas posibilidades de considerarnos los unos a los otros como seres humanos, como hermanos. Eso requiere una manera de educarnos desde la infancia de manera distinta, que quizá tardará muchos años, pero hemos visto momentos en nuestra historia en que esta dinámica de desprecio y resentimiento de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, ha ido bajando, ha ido disminuyendo. Y yo creo que tenemos que reforzar eso. Como usted bien ha dicho, en vez de ayudar a distender la situación y reducir esa dinámica de pequeños conflictos, las redes sociales, al contrario, están haciendo choque. Vemos
políticos que declaran en contra de unos, que terruquean por un lado, que consideran neoliberales a todo el resto, que ya sea por razones étnicas, lingüísticas, culturales, profesionales, desprecian el uno al otro y generan, tú no eres igual que yo, por lo tanto yo soy distinto y soy mejor. Y ahí sabe usted lo que esto oculta, apreciado señor Parra, un profundo sentido de inseguridad. De los cualquiera, como no soy seguro de quién soy, porque no me ha sentado dentro de mí mismo, porque no me conozco y sé cuáles son mis capacidades, mis limitaciones. Como para poder sentirme seguro yo mismo, tengo que rechazar al otro, despreciarlo o someterlo. Ujú. O someterme a otro que considero más poderoso. ¿Por qué? Porque no tengo una seguridad en nosotros mismos. Y yo creo que una de las tareas centrales de la educación peruana en todos sus aspectos, la educación en la familia, la educación en el colegio, la educación en el trabajo, la educación en la calle día a día, implica y necesita ese respeto mutuo, esa manera de considerarse a sí mismo como alguien que vale la pena, que esté contento consigo mismo. Claro. Yo no puedo estar contento con nadie más si no estoy contento conmigo mismo primero, señor Parra. Gracias, ingeniero Sagasti. Bueno, esto ya estamos abordando ya temas tal vez psicológicos, psicología de masas, pero bueno, falta bastante autoestima, es cierto, infiero de lo que usted me cuenta, falta bastante Correcto. autoestima y falta Usted lo ha esto, puesto muy claramente, autoestima. y también esto de que hablaba Habermas en Alemania, de, bueno, él tenía su obra, La inclusión del otro. No hay la inclusión del otro en el Perú, más bien hay la exclusión del otro. Y también hay esta lógica de no le hables, él es caviar, él es terruco, no, él es facho, miles de cosas que no nos permiten conocer a la persona. O sea, como el mito de los niños, cuidado, ahí está loco, te va a pegar. El cuco. O el cuco, ¿no? Así que, sí, ni hablar. No, no, yo creo que, mire, es muy largo conversar sobre esto, quizá tengamos otra oportunidad, pero el sentirse seguro de sí mismo, lo que usted ha llamado con toda claridad autoestima, empieza desde la infancia. Pero incluso cualquier persona puede abrir su mente, abrir su corazón, abrir su manera de pensar e intentar escuchar el punto de vista del otro. Y por un momento siquiera decir, puede que tenga razón. Si no somos capaces de ponernos en los zapatos del otro, si no somos capaces de poder imaginar lo que tiene en su mente y cómo ve él o ella el mundo, va a ser imposible establecer un diálogo alturado. Pero eso pasa primero, como le decía anteriormente, por saber quién soy yo. Estando seguro de decir, señor Parra, escucho su punto de vista, no me amenaza el escucharlo a usted, no tengo que excluirlo. Al contrario, puedo ponerme en su perspectiva y imaginarme que tiene razón en algunas cosas. Y luego yendo de su perspectiva a la mía, continuamente, a través del diálogo, encontrar un punto en el cual usted o cualquier otra persona esté satisfecha y yo también. Quizá no al 100%, pero lo suficiente como para poder mantener una relación armoniosa y de respeto mutuo que nos permita dar un paso conjunto. Pero, como bien ha dicho usted, eso pasa por eliminar esa tendencia a excluir, no te escucho, facho, caviar, neoliberal, izquierdista, comunista. Es absurdo. Le ponemos una etiqueta en la frente de una persona, ah, él es un facho. Entonces ya no tengo que ni oír ni nada. Todo lo que haga, todo lo que diga desaparece de mi mente, de mi manera de ver el mundo. Absurdo.
Yo he conversado toda mi vida con gente que estoy en desacuerdo. Cuando me tocó estar en la primera magistratura, escuché a mis opositores, les presté atención, traté de buscar arreglos y mire usted, recuerda, antes de que empezara el gobierno de transición y emergencia, por ejemplo, teníamos un enfrentamiento entre el sector público y el privado sobre el tema de las vacunas, el tema de la salud. Teníamos una serie de choques frontales. Llegamos al gobierno y pudimos hacer trabajar en conjunto al sector privado, al sector público, a la sociedad civil, a la academia, a las iglesias, a todo tipo de asociaciones, porque es posible si se tiene una concepción abierta de escuchar a todos y de mediar entre las diferentes perspectivas. Por eso es, señor Parra, que yo estoy convencido de que si logramos dar un paso, ojalá 2 o 3 en esa dirección, el Perú podría llegar a donde usted mencionó anteriormente, a ser un país más próspero, más desarrollado, que no tendría nada que envidiarle a ninguna de las potencias del mundo, sobre todo con los recursos que tenemos. Sí, tenemos recursos ingentes y concentrados. Y bueno, estuve haciendo vigilancia normativa desde una parte del gobierno del, del ingeniero Vizcarra en adelante, ¿no? Pasando por la gestión de unos días de Merino, vamos a decirlo así, después la gestión suya, posteriormente la gestión del profesor Pedro Castillo, Dina Boluarte y bueno, ahora recién Yeri, ¿no? Hemos visto, bueno, lo que he apreciado de su gobierno es la síntesis normativa, porque había una sobreproducción de normas que si bien claro, se prestan a la transparencia, tienen ese enfoque de la transparencia de las actividades del sector público, bueno, había esa voluntad de hacer dialogar a todos durante su gestión. ¿Usted se considera, y disculpe el atrevimiento, un demócrata de centro dentro del espectro político? Mire, yo me considero un demócrata con un sentido republicano. El republicanismo implica el considerar a todos iguales, con los mismos deberes, con los mismos derechos. La palabra centro, izquierda, ya perdió sentido. Lo que tenemos ahora, por ejemplo, y hemos visto durante los últimos años en el Congreso, es que ya no hay diferencia entre extrema derecha y extrema izquierda. Se juntan para realmente hacernos la vida imposible con leyes, con medidas, con todo eso, y sometiendo a un gobierno que se presta a estas componendas. Hemos llegado a una situación en la cual la izquierda le dice a la derecha, yo te doy a ti al Tribunal Constitucional, tú me das a mí la Defensoría del Pueblo. Entonces es una transacción de mercachifles políticos, para ponerlo así. Y acá derecha, izquierda o centro ya perdieron su sentido. Aquí lo que tenemos que hablar es gente que cree en la democracia, que cree en la apertura, que cree en el diálogo, y aquellos que creen en gobiernos autoritarios, en imposición, en exclusión, sean de un lado o de otro. Da lo mismo. Y además de eso tenemos un grupo adicional que ahora está jugando un papel sumamente importante en la política, que es el grupo de delincuentes y criminales. Tenemos la criminalidad y hemos visto cómo se han pasado un conjunto de leyes que favorecen o facilitan la vida a quienes cometen actos de delincuencia. O sea, cuando usted junta extremistas de un llado, extremistas del otro, y toda esta masa informe de personas que no tienen ninguna digamos, no están allegados a ninguna ideología política, excepto la de sacar su propia tajada, llegamos a una situación política tan terrible y nociva para la gran mayoría del pueblo peruano como la que tenemos en la actualidad. Por eso es que tal vez, ingeniero, dentro de ese diálogo y esa reflexión que nos hace llegar, por eso que tal vez muchos jóvenes se alejan de la política, ¿no? Muchos sectores sanos de la sociedad, ¿no? Ya parece esto una cantina del viejo oeste, la política actual, la mala política. Y bueno, no hay diferencias
de hechos en las prácticas que tienen, ¿no? Un ministerio aquí, un ministerio allá, la Defensoría del Pueblo aquí, te doy tal cargo. Y no hay filósofos sobre la política, no hay refundadores de la política actualmente, ¿no? Es lamentable, pero es bueno identificarlo. Eh, por otro lado, por otro lado, llama la atención también que hay una lista de 40 partidos políticos y analizar la realidad peruana de ahora nos lleva a incluso analizar los contextos de la Primera y Segunda Guerra mundiales, ¿no? Por ciertas analogías de tiempo, ¿no? Sí, y no, mire, yo creo que estamos en una situación inédita. Todo el orden que vino después de la Segunda Guerra Mundial a nivel internacional ha desaparecido. Ya estamos ahora, siguiendo con la metáfora que usted hizo de la cantina del oeste, estamos en un mundo de cantina del oeste en general. Y en la vida política pareciera, pero mire, siempre tarde o temprano aparece un sheriff con sus diputados, con sus asistentes, que al final logra poner orden con la ayuda del barman y la ayuda de los parroquianos y de la gente que está allí, y que estos gángsters, estos pistoleros al final terminan siendo subyugados y puestos de lado. Yo creo que eso es posible, pero requiere lo que usted dijo al principio de su comentario, señor Parra. Requiere una participación mucho más activa en la política de la gente con ideales, con principios, y siempre repito esa famosa frase del filósofo griego Platón, que el precio de no involucrarse en la política es ser gobernado por los peores. Y eso nos está sucediendo. Y por supuesto que va a haber costos. Yo he tenido 14, 15 acusaciones constitucionales, tengo esta acusación penal a la cual nos referimos anteriormente, que me quita tiempo y energía. Pero comparando ese costo con lo que se logró hacer durante el gobierno de transición y emergencia a favor de todos los peruanos y peruanos, el balance a nivel personal y todo el equipo que me acompañó es muy satisfactorio, señor Parra. O sea que vale la pena involucrarse, vale la pena participar, vale la pena entrar en política con ideales, con una visión democrática, con respeto a los otros y buscando el bien común y el bienestar de toda la comunidad. Qué bueno, ingeniero Sagasti, ya no se le ve tan otro, se le ve más, supongamos, disculpe la palabra, del barrio, se le ve más llano, y es muy raro ver esto en los políticos peruanos, ¿no? O los políticos a los que hemos estado acostumbrados, ¿no? Más que nada hemos tenido Es que políticos, mire, no políticos, ¿no? mire, es que se toman demasiado en serio. Yo creo que una de las cosas cuando uno está seguro de sí mismo es que es capaz de cuestionarse a sí mismo, de tener sentido del humor, de poder aceptar errores. Una de las características del gobierno que me tocó dirigir fue, en primer lugar, no prometer lo que no podíamos cumplir y cumplir lo que prometimos. Claro. Pero además de eso, no tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos y poder realmente reconocer errores y corregirlos rápidamente. Y si alguna vez usted por casualidad ha visto mi presencia en Los Chistosos cuando era presidente, ahí va a ver usted cómo es perfectamente posible gobernar con firmeza como lo hicimos cuando era necesario y al mismo tiempo que no se le suba los humos a uno y que se crea la divina pomada, Claro, como parece con muchos políticos que son tan inseguros en sí mismo, y permítame que repita eso no, no, está nuevamente, bien, que para adelante. sentirse mejor tienen que ser solemnes, tienen que imponerse sobre el resto. En fin, allá ellos. No, Allá yo no ellos, soy como así. dicen, pareciera bueno, ellos, estas personas piensan que el cargo le hace a uno y uno deja de ser persona, pero uno tiene que conservar su humanidad, uno tiene que seguir, uno tiene que reír, ¿no? Uno no es un robot, ¿no? Así es, no. Mire, cuando me preguntan, a mí ya creo que dejaron de preguntarme porque conocen mi respuesta.
¿cómo fue ser presidente de la República, señor Sagasti? Yo le digo, es una chamba. Es una chamba como cualquier otra, como la suya, como la otra. La única diferencia es que los términos de referencia de dicha chamba son la Constitución de la República. Y las personas ante quien uno es responsable no son solo sus trabajadores o sus jefes, bueno, son 30, en ese momento 33 y ahora 35 millones de peruanos. Pero es una chamba y hay que tomarlo con la responsabilidad de quien quiere hacer su chamba bien y no sentirse ni superior, ni inferior, ni nada. Sentir, como usted ha planteado, sentirse plenamente una persona, un ser humano, con todas sus virtudes, debilidades y defectos, que está tratando de hacer lo mejor para cumplir con los términos de referencia de su chamba, cualquiera que sea el cargo y cualquiera que sea su nivel. Claro. Ingeniero, usted también habló un tema que hemos tratado antes de conocerlo, de tener el honor de conocerlo en este programa, mencionando, haciendo colación al semanario de Hildebrand en sus 13 sobre esta delincuencia infiltrada dentro de la política, llamémoslo así como fenómeno sociológico, como fenómeno económico, ¿no? Al respecto, César Hildebrand habló sobre una economía negra, una economía criminal, donde vemos los famosos tráficos de terrenos, minería ilegal, tala ilegal y un montón de lacras, ¿no? Hasta las extorsiones, ¿no? Bueno, ya que estamos tocando el tema, ¿cuál es su opinión sobre ello, ¿no? Sobre esta economía negra, esta economía del crimen. Bien, miren, tiene causas muy variadas, muy difíciles, y uno tiene que tener una visión estratégica y una táctica para enfrentarla. Uno no puede hacer las cosas ya tontas y a locas. En este momento, el principal tema en términos de seguridad ciudadana son las extorsiones que estamos viendo y el chantaje, el sicariato. Entonces, la primera cuestión sería necesario enfrentar a estos extorsionistas y sobre todo a los sicarios. Y hay maneras de hacerlo, es muy largo explicarlo, pero lo único que puedo decirle es que se requieren unidades especializadas de alto nivel en la Policía Nacional, en las fuerzas del orden, con la capacidad de hacer eso. O sea que hay que empezar por eso. En segundo lugar, sobre las economías ilegales. El precio del oro ha llegado a récords históricos, casi $4.000 la onza. Mire, no hay ninguna actividad casi normal, legal, que sea tan lucrativa como la minería ilegal del oro, el refinamiento de el oro proveniente de minas ilegales y su exportación. Entonces ahí hay que pensar en toda la cadena que va desde la mina, pasando por la concentración, pasando por el refinamiento, pasando por la comercialización, exportación, y ver en esa cadena a dónde es posible intervenir para poco a poco ir destruyendo esa cadena hasta llegar a la raíz que permita acabar con la minería ilegal. Y lo mismo sucede con el tráfico de drogas, con las extorsiones, y esto requiere un trabajo de inteligencia. No es fácil, toma tiempo, requiere una policía honesta, bien entrenada, capacitada y dispuesta a jugársela por la ciudadanía con apoyo de la ciudadanía. Y eso toma tiempo, pero hay medidas que pueden tomarse en el corto plazo, relativamente hablando, que sí pueden producir resultados, si no inmediatos, en unos pocos meses. Entonces, se requiere una visión estratégica para enfrentar todo este gran mundo de, dicho sea de paso, esto no es solo un problema nacional, es un problema internacional. Y las mafias que están operando en estas economías ilegales no van a poder resolverse solo con medidas a nivel nacional en ninguno de los países en los cuales operan. Esto requiere
además de esfuerzos nacionales, esfuerzos conjuntos e integrados y trabajar con otros países. Y bilaterales y eso, regionales. desgraciadamente, exacto, a nivel latinoamericano, en colaboración con Asia, en comparación con Norteamérica, con Europa, que son los centros principales a donde es el destino de los productos de esta economía ilegal, las drogas, el oro ilegal, la tala ilegal y en muchos casos, desgraciadamente, el tráfico de seres humanos. Sí, la trata de personas. Ingeniero, bueno, el día de ayer hubo un fallecido en las manifestaciones sobre de la generación Z, porque se iba a dar un paro nacional, incluyendo a los transportistas, algunos pararon, otros no. Dentro de esto, sin darnos a ahondar en un caso particular, de manera general, ¿qué recomendaría a un gobierno nuevo de cualquier parte de la Tierra? O sea, o mejor dicho, dentro de su visión de planeamiento estratégico, porque está bien formado en ello, ¿cómo gestionaría el diálogo social frente a un descontento y una desconfianza muy grande de la ciudadanía? También podemos ver que en el semanario Hildebrand de sus 13, en la semana pasada, hay más de 80% de descontento respecto a las candidaturas políticas, ¿no? Y agradecemos que usted haya sido sincero en decir que no quiere postular, ¿no? En esta ocasión No, y bueno, mire, no, le quiero corregirle, no es que no quiera. ya, Yo tengo 81 años, señor Parra, y yo soy consciente de lo que soy, lo que puedo y no puedo hacer. Yo sé el tipo de energía que se requiere para manejar un país tan complejo como el nuestro en una situación tan difícil como la que usted ha descrito. Y a los 81, 82, 83, no tengo ni la energía ni la rapidez mental, ni los reflejos como para poder enfrentar esa tarea de una manera razonable. No es que lo quiera o que me esté corriendo, es que así como soy consciente de lo que sé y lo que puedo hacer, también soy consciente de cuáles son mis limitaciones. Y como conozco bien el nivel de exigencia, el grado de energía, el grado de dedicación que requiere la presidencia, sé que a los 82, 83, 84 años, hasta los 87, que sería el término de un periodo presidencial, no voy a estar en condiciones de cumplir de la manera que yo considero el pueblo y la ciudadanía peruana se lo merece. Entonces no es que no quiera, que eso quede claro. De la correcto. misma manera que soy consciente de lo que uno puede hacer, uno tiene que ser consciente de lo que sabe que no puede hacer. De lo que puede o no puede. Es como, le comento una anécdota. He tenido la oportunidad de grabar un paro de transportes y fui en bicicleta desde una zona muy lejana, ¿no? Y bueno, al día siguiente las piernas no me daban porque tiempo que no manejaba bicicleta en ese nivel, pero es sincero de su parte decir cuando Imagínese Imagínese manejar bicicleta durante una semana seguida de esa manera sin haber tenido la posibilidad de hacerlo. Eso es lo mínimo, ¿no? Pero ahora bien, yo creo que, fíjese, sí, en el Perú se podría hacer cosas importantes, cosas interesantes, y lo que tendría que hacerse en primer lugar, un gobierno de transición, y le han añadido reconciliación, que yo no veo con un primer ministro como el que han puesto que terruquea a medio mundo, yo no sé cómo van a reconciliarnos. Si yo lo terruqueo a usted, ¿cómo nos vamos a reconciliar? Y obviamente si soy el primer ministro, imagínese. Bueno, en fin, dejemos eso de lado. Lo que tendría que hacer cualquier gobierno de transición en una situación tan difícil es desmarcarse del Congreso de la República con las características que ya conocemos y que no vale la pena detallar nuevamente, y seguir una autonomía, con autonomía, convocar a personas capacitadas, con la posibilidad de convocar a diferentes grupos, de calmar los ánimos, de dirigir de una manera adecuada a las fuerzas del orden para lidiar con las protestas sociales, sobre todo cuando, como el caso que hemos visto ayer, hemos visto que el 90-95% de las personas y la gran mayoría del tiempo que duró la protesta fue totalmente pacífica. Solo al final, por errores
o provocaciones de algunos pocos exaltados manifestantes y de algunos efectivos de la policía, es que la situación empezó a escalar al punto tal que un ciudadano que estaba caminando sin ningún problema es baleado por alguien en civil corriendo, que saca su pistola y sin ton ni son le pega un tiro y asesina a una persona. Entonces, acá hay algo que no está funcionando lo suficientemente bien. Acá no hay una concepción, no hay una conducción política adecuada que permita manejar las protestas sociales con un mínimo de pérdidas de vidas humanas. Y acá estoy recordando los 50 muertos, los 50 personas fallecidas a los pocos días de la asunción de la presidenta anterior. Yo creo que esto demuestra una incapacidad en términos del ejercicio y el poder y la autoridad que debiéramos descartar para siempre en nuestro país. Usted, disculpe hacerle una pregunta política, ¿usted considera que sería bueno que se aplique en el Perú como se aplicó en Polonia en un primer momento de prohibir los dos extremos de la política? Porque vemos que sí hay una polarización extrema a tal punto que la juventud ya ha llegado al punto de decir no queremos saber nada ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Y aquellos que tenemos la formación heredada del siglo XX, bueno, todavía arrastramos esto de izquierda y derecha, ¿no? ¿Qué opinión le merece lo que le he mencionado? Mire, discúlpeme que disienta con usted. Yo creo que lo poco que he visto, los jóvenes de la generación Z, los que han nacido después de 1995, los de menores de 30 años, realmente sí tienen un interés en la política. Ya se van dando cuenta poco a poco que lo que ha venido pasando digamos, la indiferencia de la ciudadanía es la que nos está llevando a una situación como esta. Yo acabo de dar charlas y conferencias en Arequipa, aquí en Lima, en 2 o 3 lugares a los estudiantes de San Marcos, de la Universidad Científica del Sur, de la Universidad de La Salle en Arequipa, presentar mi libro en varios lugares y lo he visto lleno de jóvenes deseosos de escuchar y de participar en la política. O sea, yo creo, y a eso creo que debo dedicar el tiempo que me queda. A esta edad no me queda mucho tiempo de vida, que digamos, hay que ser realista. Yo creo a transmitir estas ideas y estos puntos de vista y perspectivas a las generaciones siguientes y a los jóvenes, motivándolos a que intervengan aún más de lo que han empezado a hacer en la vida política, informándose, haciendo respetar sus derechos de jóvenes y buscando salidas para el país. Claro, o sea, podríamos resumir esto en dos cosas, en que más que un descontento respecto a la política, hay una inquietud política en la juventud, pero hay un desencanto respecto a los personajes, a las personas, a los sujetos, ¿no? Y por otro lado, Sí, podríamos, creo, mire, sí, te escucho. no, no, termine, por Ah, favor. ya, ya, sí. Y por otro lado también vemos que, bueno, ¿no? Para hacer una buena política se requiere una formación cultural o un sentido común mínimamente estructurado y racional, ¿no? Y sin perder la humanidad dentro de lo que puedo inferir en el diálogo con usted, ¿no? Bien, mire, yo creo que para eso es una buena manera de cerrar nuestra conversación, señor Parra. Yo creo que, en efecto, lo que se requiere es conocimiento, sentido común, pero debajo de eso, señor Parra, lo que se requiere son valores, son normas mínimas de comportamiento, de respeto mutuo, de no hacer daño, de no hacerle al otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Son normas mínimas de conducta que desgraciadamente por un tiempo, y no creo que por mucho tiempo más, se han ido diluyendo. Y yo creo que no solo en la política, sino en nuestra vida cotidiana, para terminar esta conversación tan interesante, no solo en la política, sino en nuestra vida cotidiana, señor Parra, lo que tenemos que hacer es recuperar
esos valores mínimos de convivencia, de respeto mutuo, de no discriminación, de apoyo a los necesitados, con la idea central de que tanto usted como yo, en diferentes formas y maneras, somos personas privilegiadas y que el privilegio nos obliga a hacer algo por los demás. Yo creo que de esa manera le agradezco mucho la entrevista. Espero que sus oyentes en este programa de Atoc Pueblo puedan comprender las perspectivas y la experiencia que hemos tenido y sobre todo que se sientan motivados, señor Parra, a participar activamente y de una manera honesta, pensando en el bien común, de una manera efectiva en la vida política de nuestro país. Muchísimas gracias por sus preguntas, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con sus oyentes. Le robo unos últimos minutitos, por favor, antes de despedirnos. ¿Algún libro que recomiende? Vemos que tiene una nutrida biblioteca usted. ¿Algún libro recomendado? Mire, no, en realidad, más que hacer eso, yo recomendaría, y disculpe este tono, recomendaría leer el último libro que he escrito que se llama Incertidumbre. ¿Y por qué le digo? Porque al terminar la introducción de este libro, que es un resumen de todas las ideas que hemos venido conversando, y me permite, para terminar, citar a un investigador catalán que trabaja en Estados Unidos, que realmente resume lo que trato de hacer con este libro Incertidumbre, que está disponible, todavía quedan algunos ejemplares en varias librerías. Es muy pequeñito, fácil de leer y en lenguaje sencillo. Y lo que dice el señor Xavier Nueno es lo siguiente: un libro es siempre un intento de reducir una biblioteca, de hacer innecesarios todos los libros que uno ha leído para llevar a cabo esto. De esta manera llegamos a la paradoja de que la única razón legítima por la que escribimos es porque hay demasiados libros. Y termino diciendo yo, el texto que tienen en sus manos, apreciados lectores y lectoras, es mi tentativa de hacer innecesario que lean muchos otros libros y paradójicamente motivarlos a que lo hagan. Qué bueno. Es decir, acá Saludos. tienen el resumen y tienen toda la bibliografía en un QR con lecturas recomendadas. Por eso es que, señor Parra, en vez de decirle ahora, si usted ve el QR al final, vale ver la bibliografía, y no solo la bibliografía, sino también va a poder ver las lecturas recomendadas, que es lo que estoy poniendo. Este libro termina al final con un R precisamente para hacer lo que usted me ha solicitado. Agradezco mucho nuevamente su entrevista y con eso me despido de usted hasta una próxima oportunidad, estimado señor Parra. Claro que sí. Tupanan Chiscama. Hasta volver a encontrarnos. Gracias. Con ustedes estuvo el ingeniero Francisco Sagasti. Agradecemos bastante de su tiempo y bueno, estamos despedidos. Chao, ingeniero Sagasti. Hasta la próxima. Adiós.